decíamos, es un gusto, la verdad que es un grandísimo placer. Estamos pensando esta semana con la noticia de la despedida de César Luis Menotti y inmediatamente tuve que ir a buscar el libro de Fernando Signorini, Diego desde adentro, y ahí no pude pensar más que en eso, en pensar la relación de Fer, y yo lo conozco al flaco por Fer también de alguna manera. Fernando, bienvenido a Solo y Bien Acompañado. ¿Cómo anda, Fer, profe querido? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, Fernando, muy bien. Bueno, para esto, un poco leyendo el libro y pensando esto de que fuiste a buscar, cómo fuiste a buscarlo a él, y cómo a partir también de eso, eh, cómo se modificó tu vida y el mundo, digo, ¿no? Cómo en esa búsqueda de ir a Barcelona a ver sus entrenamientos, hipnotizado, como decías, a ver sus entrenamientos, cómo ahí, bueno, también llegaste a todo lo que pasó. Eh, Digo, pensando en estos movimientos de la vida, en estas decisiones, en el deseo y en las personas con las que nos encontramos. Eso me lleva a pensar que, o a partir de ahí, ¿no? Me hace pensar que las grandes decisiones es mejor que no pasen por la razón, porque si pasan por la razón, te quedas en el lugar donde estás, ¿no? Muchas veces Sí, tiene que ver con, con el instinto, que seguramente todos tenemos en diferentes proporciones, porque yo no conocía a nadie y cuando quise acceder al NUCAM para poder contactar a César y lograr su autorización, obviamente me fue prohibida la entrada, porque no se podía, había más de 200 personas todos los días ahí pegados al cordón de entrada con las mismas intenciones que tenía yo, hasta que creo que en la tercera semana, y extrañamente, porque todo estaba escrito, por supuesto, ¿no? Que yo sí, no supiera. Yo soy más partidario del determinismo que del libre albedrío, claro. Y me llamó y me autorizó a pasar junto con un muchacho argentino que en ese momento estaba saliendo, pero que al escuchar la explicación del guarda que dijo, este paisano tuyo que quiere hablar con el Menotti, esa fue la expresión que usó, y vos flaquito, sí, sí, vení. Y bueno, entonces comenzamos a entrar en ese coloso fenomenal, era el NUCAM, que sí, por entonces era mucho más grande para mí, porque yo ni siquiera me fui desde Buenos Aires, me fui desde Rivadavia de Lincoln, ¿no? claro. O desde Atlético Quiroga. Y bueno, y en un momento comenzaba, yo no lo podía creer, me temblaban las piernas, sinceramente, y comenzamos a bajar la escalera Caracol. En ese momento escucho la voz de César y este chico que se llamaba José Luis Menéndez, que era argentino Sí, también. sí, El padre había tenido la concesión de la confitería de River y del bar La Biela, que en el centro, en Recoleta. César, bueno, este muchacho, bla, 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 que entonces César alzó la vista y entonces le dije, ¿no?, de que era un preparador argentino, que quería hacer una experiencia en el fútbol europeo, pero quería comenzar por Barcelona. Y entonces él simplemente, sin conocerme, en una gran demostración también de irresponsabilidad, sí, porque no sí, me conocía, ¿no? Pero sin embargo accedió, y yo todavía, el día de hoy, que me pregunto por qué, porque en ciento y pico de mil butacas que había en el NUCAM, la única persona autorizada para ver los entrenamientos a partir de ahí era yo, claro. salvo alguien que por ahí venía de Argentina, pero el que estaba todos los días era yo, no entraba ni siquiera el periodismo. Y bueno, vos fijate la importancia brutal que tuvo Terrible. esa coincidencia, Sí, porque sin esos 15 palabras que me dirigió César, diciéndome que volviera mañana, que iba a estar autorizado, sin esas 15 palabras en esos 10 o 15 segundos, eh, si él hubiera dicho que no, yo hoy, por ejemplo, no estaría hablando con vos, por lo menos no estaría hablando tal cual. a raíz de esto, ni hubiera conocido a Diego, y ni me hubiera ocurrido todo lo que me ocurrió a partir de ese momento. Te repito, eh, gracias a una decisión que tomó una persona que no me conocía en absoluto y que sin embargo me autorizó. Claro. No,
es todavía hoy, como decía Diego, de pensarlo se me pone la piel de River, ¿no? En el libro lo decís y es esta... me sentí sumamente afortunado de poder disfrutar de un momento único gracias a la generosidad de Menotti, quien sin conocerme me había facilitado el camino hacia un destino que allá, en Argentina, había parecido poco menos que inalcanzable. Eso es genial, esa generosidad, y después cómo construir, bueno, toda la relación, una relación profundísima de mucho trabajo, de profesionalismo, de amistad. ¿Se fue un amigo tuyo también? De como un maestro, digo, No, un... esto de la amistad a mí siempre me ha dado, o no siempre, pero a partir de algún momento de mi vida me trae muchas sospechas. Yo digo, Ajá, se fue una persona con la que yo tenía una relación de afecto, de agradecimiento, de reconocimiento. sí, Yo creo que eso, en serio, la amistad, viste, es un problema geográfico, ¿no? Vos sos amigo sí, de las personas que te son cercanas en el barrio en que vivís, pero si hubieras nacido en otro país o en otro barrio no la hubieras conocido. Yo creo que es extraño ese bien, sentimiento, y bien, bien, además es mucho más válido la posibilidad de poder tener una relación de respeto, de afecto, con la mayor cantidad de personas posible, sin que eso presuponga un compromiso, porque, como decía Nietzsche, quien habla de la amistad está, de cierta manera, socavando con las palabras ese sentimiento tan genuino. No hay que bien, hacer publicidad de la amistad. Yo, por lo bien, menos, bien, 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 bien. Me gusta, Fer. Y bueno, eso, digamos, hoy, por ejemplo, en este último tiempo, porque después vos estuviste trabajando con él, estuviste en México, y ahora esta parte de su carrera que termina de alguna manera con ese cargo que ocupaba ahora en selecciones nacionales, ¿te parece que es un cargo bien? O sea, que está excelentemente, estaba muy bien puesto en él. Pensando en esto, ¿no? sí, Como en los pero reconocimientos de la AFA o de la sí, trayectoria o de nuestro campeón del 78, el 79 y que siga estando César ahí como, bueno, no sé, digo, sigue influenciando, ¿no? mira, casualmente ayer en el acto que se hizo de despedida estuve bueno, con el Canoni, con Pablito Aymar, con Walter Samuel, con Roberto, bueno, con todos, ¿no? Sí, Y todos reconocían en él eso, lo que todo el mundo reconocía, porque cuando se hablaba de fútbol en una mesa, por más que hubiera 10 o 15, el único que hablaba era César, ¿no? Los otros escuchaban, porque claro. son esos tipos que no nacieron para ser explicados, nacieron para ser admirados, o si sos mediocre, para ser odiado, ¿no? Porque también tenía esa parte. Hay gente que no soporta la luz que emana de personas que desmienten eso que Dios hizo a todos los hombres iguales. A esto le echó más levadura, sin ningún tipo de duda, ¿no? Por lo menos de la que me echó a mí. Y en ese sentido ha sido, imagínate que gente como Rinu Mitchell, como Arrigosaki, el mismo Pep Guardiola, por no hablar de Marcelo Bielsa, todos han visto en él y lo han considerado como, no sé, una verdadera fuente generadora de conocimientos de la que todos ellos se habían beneficiado, ¿no? Claro. Y vos también, que con... No, bueno, ¿eh? Claro, olvídate, claro. pero por Y supuesto, sí. él de vos que... ¿cómo, digo, de vos también, qué le diste? Para también para no convencerlo, pero para que él se enamore de vos o para que te elija en el No, bueno, trabajo o para eso, caminar juntos, para hacer trabajo juntos. de mi humanidad con la que tengo que luchar permanentemente, porque fui tan privilegiado en todo este tiempo y vida dentro del deporte, ¿no? Que en serio, no es fácil controlarla, y como dice Chupán, que la vanidad se hizo malo que envenena toda huerta. Entonces, eso se lo tendría que haber preguntado a él. Yo no voy a decir una sola palabra al Claro, respecto. claro, está bien, está bien. Bueno, bueno, Fer, bueno, ¿estamos bien ahí? Sí, joya. Bueno, y me encanta también en el libro, porque lo volví a leer, a morder. Esto de que compartían, por ejemplo, hubo un momento que le avisaste que viste, no sé en dónde estaban haciendo una pretemporada,
y que tocaba la Negra Sosa. Ah, sí, claro. Qué lindo Recuerdo, fue, momento. Eso es para contarlo ahí en el profesorado de música. Y este es un programa mira, también, sí, sí, bueno, además él, pues es que César tenía una relación muy estrecha, de mucho cariño, de reconocimiento, de respeto, no solamente con Mercedes, sino, qué sé yo, con personajes como Chabuca Granda, no sé, de los argentinos, y artistas, hombres y mujeres, ¿no? Desde Gordo Troilo, no sé, Goyeneche y Víctor Heredia y de Armando Tejada Gómez, qué sé yo, él conocía a todo el mundo porque sí, 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 pasaba las horas, eso le costó también el matrimonio, porque él también me lo comentó, porque volvía, si bien no volvía nunca de día, pero volvía casi al filo del amanecer, y un día cuando volvió tenía la valija en la puerta, ¿no? Pero era ese fuego que lo quemaba y en claro, el que él mismo no renegaba, ¿no? claro. Y sí, toda, mire, inclusive en otros como Joan Manuel Serrat, tantos artistas de otras latitudes que se sentían muy a gusto con él, porque además de ser un gran conversador, era un gran seductor. La vida lo había dotado, además de la altura, de esa voz Sí, así que sí, te sí. penetraba, ¿no? De esa cosa gestual de las manos con dedos como los de un pianista, que Claro. era muy atrapante, muy hipnótico, como decía casualmente, charlando hoy con Rubén, el mago Capria. Era un personaje muy especial. No te olvides que él había militado en el Partido Comunista desde muy joven en Rosario, y por eso había sido casi obligado a leer los libros más pesados de la historia, de los grandes pensadores, pero además mucha poesía, mucha literatura. Era un tipo que prácticamente poco tenía que ver con el ambiente del fútbol, que Claro. generalmente y sobre todo ahora es tan vulgar, tan grosero, tan frívolo, ¿no? Él se alejaba absolutamente de eso, y aunque parezca mentira, si bien, como él decía, se juega para ganar, para él era más importante, por su respeto por los valores éticos, más importantes los medios que se utilizaban para lograr los fines que el fin mismo, ¿no? Ganar con trampa, ganar sin merecerlo, él no lo ponía feliz para nada, y yo he sido testigo en muchos partidos cuando estábamos en diferentes equipos, como él, qué sé yo, desde Independiente, Rosario Central, o Tecos de México, Sampdoria de Italia, pero él cuando se ganaba sin merecerlo, no prácticamente estaba más enojado que Claro, cuando claro. perdía, a lo mejor haciendo un buen partido, ¿no? Acá lo decís, es en Andorra, estabas caminando por Andorra y ves lees ese afiche que anunciaba un Sí. recital de Argentina, de la Argentina Mercedes Sosa en la Plaza del Rey de Barcelona, era el sábado 20, y bueno, ahí como, por las ganas de estar, y bueno, eso, ¿cómo motiva eso? Y pensaba, porque también traje un libro hoy a la mesa de Benjamin, de Walter Walter Benjamin, Benjamin, sí, sí. exacto, con esto y está a mi lado Melisa Rodríguez, pensando también Saludala. en qué lugares, qué influencias, qué recuerdos, pero también qué guías. Él usa la palabra guías como una ciudad. París fue una guía para él en su educación, en sus paseos, quien lo cuidó. Digo, cómo esas guías, ¿no? Como, digo, estaba pensando la relación tuya con él, para entender un poco, para entender no sé qué hay que entender, pero digo, no por explicarlo, porque para entender procesos, vivencias, encuentros, y que aparecen esos, bueno, está tu deseo, digamos, ¿no? El deseo de andar, el irte, eso, tu compañera, me encanta, por ejemplo, en el libro, cómo figura Carmen ahí en ese viaje. Hay toda una cartografía ahí, que estamos pensando en eso, en cómo construimos un microcosmos que nos llevan bueno, bueno, ni quiero hablar y meterme a abrir toda la ventana con Diego Armando Maradona, y tuya, que es muy tuyo eso. Pero, ¿se entiende, Fer, cómo estas guías? ¿Qué guías aparecen? O el deseo, que también después leyéndote, o, entendiendo cosas de cómo empezaste a ser profe, preparador físico, que lo,
Me reía porque lo resolviste en una noche cuando también se estaban cerrando en el bar acá, el Sí. café ese, y bueno, y al otro día se anotaron y fueron y lo hicieron. Pero, ¿qué mueve ahí al ser humano? ¿Qué es? Es un poco razón y está el deseo, tiene que estar, ¿no? No, yo mira, qué sé yo, por mi vida he pasado por diferentes etapas, en diferentes cosas, pero después me convencí al final, sí, lo que dice Borges acerca del determinismo, en el sentido de que la Sí, vida es como un camino que ya está marcado, todo lo que vas a hacer, o mejor, todo lo que te va a pasar, no vas a poder evitar nada de lo que te va a pasar, y a su vez no te va a pasar absolutamente nada de lo que no te tiene que pasar, claro. ¿no? Nadie va a morir en la víspera. Ahora, después está la vanidad humana y el hecho de creernos inmortales, como alguna vez charlando yo también con Eduardo Galeano y hablábamos de eso, Uf, ¿no? fa, De que muchos te dicen, ah, bueno, pero si entonces yo ahora me tiro de cabeza, y bueno, era porque te tenías que tirar de cabeza. Eh, Quiero decir, si vos llegás a, no sé, a desilvanar ese gran misterio que claro. es la vida y las cosas que en ella pasan, bueno, te vas a dar cuenta que es así, es como, en términos futboleros, como alguna vez le decía yo al Pato Filiol, sí, vos habrás sido el mejor arquero del mundo, todo lo que quieras, pero nunca paraste ninguna de las que fueron adentro, las que fueron adentro no pudiste agarrar. Y en la vida es así, ¿no? Uno puede evitar tantas cosas, pero ocurren cosas maravillosas, pero increíbles, sin que vos las hayas programado, y muchas veces programás, y te sale todo al revés, ¿no? ¿Qué sé yo? Bien, bien. Necesitaríamos muchísimo tiempo como para debatir, no para discutir, porque el que discute quiere tener razón, como decía Borges también, ¿no? Mirá, sí, mejor debatir. Che, Fer, está Exacto. bueno eso, está buenísimo. Y bueno, pero pensando en, bueno, para definirte también como esto de profesor, el profe, pero me parece que hay una tarea de creer mucho en la educación, en el educar, ¿no? Me parece ¿no? Con un café, con un libro, con una charla, con esto de debatir y no discutir. Hay un camino ahí también, ¿o no? De maneras, de cómo nos relacionamos con el otro, cómo construimos, cómo somos parte de una selección. No sé, una manera de ahí que, no sé, creo que hay un laburo tuyo también. En cuando uno va a presentar un libro, cuando va y habla y cuida la palabra, hay algo de eso, de educar, de dar, de tal manera. Sí, no, sin duda, uno, no sé si se llama prepararse, uno Sí, hace sí, fundamentalmente las cosas que le causan placer, ¿no? bien. Y para mí la lectura siempre fue la posibilidad de saber, como alguna vez le escribí en una dedicatoria de un libro que le regalé a Carlitos Tevez, no, La Fuerza Moral, de José Ingeniero, Sí, y entonces yo le puse en la dedicatoria, querido Carlitos, dicen los que saben que al terminar de leer un buen libro, uno ya no es el mismo, bien. sino mejor. Y a mí me pasaba eso, cada vez, y Wow. hoy es el día de hoy, que sigo leyendo un libro, que aprendo una palabra nueva, Claro, que yo me siento que soy mejor. claro. Ese es el desafío, no para ser mejor que el otro, no para ser mejor que nadie, Sí. pero para poder llegar a ser la mejor versión de mí mismo, sobre todo en aquellas cosas que me gustan, que me causan placer, ¿no? Qué bueno, Fer, buenísimo. Coincido totalmente, uno es transformado, ¿no? Ahí, en ese intercambio, en ese consumo, sí, en ese vínculo hay transformación. Bueno, ¿y cómo estás estos días? ¿Son días de reflexión? Me imagino que te han llamado un montón. Y ¿Cómo viviste? ¿Cómo estás? sí, porque por mi cercanía con César ayer, yo no sé, pero he hecho cerca de, no sé, 70 notas Sí, de diferentes partes, sobre todo del interior de Argentina, de pueblitos muy chiquitos, y yo los atiendo a le todos, das bola, porque, exacto. pero Gracias por claro, eso. ¿cómo no? Gracias por eso. Esa es la generosidad que también tuvieron con vos, me parece. Pero claro, si ellos fueron capaces, ¿por qué yo voy a ser menos que ellos? Yo también tengo que ser capaz de ser generoso, ¿no? Y sobre todo con esa gente que no está en los medios, que lo hace con mucho esfuerzo, y hay que tener mucho respeto por ello, ¿no? En ese sentido, mira, a veces
qué sé yo, o me vienen en mente frases de gente que indudablemente han sido mejores que yo, y también ellos han sido como una guía, Sí, de Sartre, cuando dice que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bueno, a mí también hubo en algún momento que el sistema me formateó de una manera que tenía que ver a lo mejor con el egoísmo, con el individualismo, y yo un día decidí que no, yo quiero ser como quiero ser yo, no como quiere el sistema, porque el sistema siempre quiere que seamos borregos del rebaño que ellos manejan. Bueno, yo me niego a hacerlo. Yo quiero pensar, mi vida es mía, no es de nadie más, y si bien respeto a todos, exijo exactamente lo mismo para mí, ¿no? qué bueno. Sí, tal cual. Fer, ahí en el capítulo 3 cerca de la revolución, empezás con hablando sobre un libro. Dice, alguna vez leí en un libro, no recuerdo en cuál, que en el idioma mandarín la palabra crisis está conformada por dos caracteres que se podrían escribir como wei y ji con nuestras letras latinas. Wei, según parece, significa peligro o riesgo. Ji, en cambio, simboliza un concepto diametralmente opuesto, oportunidad. Me gusta esto de que ves que en esto del crisis aparezca eso, ¿no? En las crisis pueden parir nuevas revoluciones, dicen los troscos, ¿no? Pero esto de la oportunidad, de cómo en la tormenta puede aparecer eso, una chance, una otra cosa, más allá del peligro y el riesgo, que implica vivir también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sin animarse a enfrentar el riesgo, uno casi como que está condenado a vivir una vida monótona, Claro, dogmática, sin siquiera pensamientos propios. claro. Eh, por eso digo de que tenemos la posibilidad de ser como queremos ser o como el sistema quiere que sea. Entonces, o te dejas conocer el cerebro por los medios de comunicación. Vos viste Sí, que muchas veces yo me río cuando voy viajando por Argentina, y en la mayoría de los lugares está TN sí, puesto en... sí, sí. ¿no? Entonces, claro, después la gente no piensa, sus opiniones no tienen nada que ver con lo que ellos piensan, no, ellos no piensan, ellos repiten, ¿no? Hay hermosos videos de José Pablo Feynman hablando Sí, sobre el espectacular. individuo, claro, y yo creo que hay que alentar a eso, a animarse a ser como uno quiere ser, respetando obvias leyes de convivencia, porque si no también no se explica que uno pueda sentirse en grado de transgredir absolutamente todo, Sí, 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 sí. pero claro, dentro de esos límites moverse con absoluta libertad y sobre todo con elecciones propias, ¿no? Bien, me gusta. Buenísimo, buenísimo lo que traes. Bueno, por eso humildemente también creemos en estos lugares, en estos espacios. Muchas gracias por estar, por tu palabra, por atendernos, porque eso, no paraste en todo el día y todavía estás, bueno, al aire en este caso, llegando acá bueno, al pueblo. Eh, Sí. Gracias por eso, por compartir, por, bueno, eso, por seguir ahí. ¿Te parece que... porque hay lugar todavía para transformar bueno, dice, yo creo que sí, hay siempre lugar para transformar, pero digo en el fútbol, eh, ¿estás con ganas? ¿Seguís ahí? No sé, lo pensaba también Sí, como el flaco que me parece, no sé si está lo que yo no sé sin saberlo, pero digo esto, si hay un reconocimiento en que él tenga ese cargo y que esté como estaba, digamos, como cuidar, no sé, que no nos ganen, ¿viste? O sea, que para mí me pone contento que un tipo que le creo, que me parece, no sé, generoso, genuino, formado, esté y vean los pibes 17, 18, 15, del sub 15, el sub 17, lo que sea en la AFA, lo vean, me parece también un reconocimiento para con él, pero para las generaciones que vienen, me parece, como un hecho sí, pero distinto. primero que pasa Sí, también es que él ha sido receptivo, porque en algún momento, y no sé cuándo, sí, es como que el ambiente del fútbol sufrió los embates, bueno, sí, en definitiva, del capitalismo en su fase neoliberal y consumista. Entonces todo tiene que ser grosero, pero como él usaba el verbo en el tiempo justo, si le preguntaban por Neruda no decía que había sido el buen izquierdo de, qué sé yo, de Platense, y si le preguntaban por García Lorca no decía que había sido arquero de Villa Dálmine. claro. Entonces eso en los mediocres, en los vulgares, en los groseros, no, esos tipos atentan contra la mediocridad en la que ellos viven, y Claro. se arrastran en el barro como
hay un tango ¿no? En el mismo lodo, todo manoseado. Claro. Y hay una gran parte de la sociedad argentina y desgraciadamente en el fútbol, que tendría que ser un fantástico argumento formativo capaz de transformar al individuo, en esta porquería que soy, en los medios, la mayoría de tipos que están en los principales programas, disfrazados de saco y corbata, disfrazados digo porque Sí. si para hablar de fútbol te pones saco y corbata, bueno, entonces cuando vas a un evento de alta gama relacionado con la cultura, ¿qué te vas a poner, no? Claro. Pero entonces que sean tan desconsiderados, que sean tan vulgares e irrespetuosos, a mí sinceramente me preocupa mucho. Por eso es que como estoy, Oscar Wilde alguna vez dijo que una de las principales aptitudes y virtudes de los seres humanos era su capacidad de rebelarse ante las injusticias que se cometan, que fue lo que le valió al Che Guevara para decir eso, que el buen revolucionario es aquel que considera como propia cualquier injusticia que se cometa en cualquier parte del mundo. Pero cuando vos hablas en esos términos, ¿qué sos? Sos un vendehumo porque tenés que ser vulgar, como se dice ahora, tenés que ser berreta, tenés que insultar y ser grosero, en las palabras y en los modos, y yo desgraciadamente, o para ello, ¿no? Tuve la posibilidad de conocer gente que mucho mejor que yo, que me ayudó a eso, por lo menos a tratar de superarme, ¿no? Hermoso, Fer, hermoso. Bueno, Fernando, gracias. Seguiría, pero cantidad de horas. Te mandamos un gran abrazo, fuerza en estos momentos. Gracias por tu luz, por tu palabra, por atendernos. Un cariño enorme. Y bueno, que estés muy bien. Un saludo para la familia. Cuando vengas a Lincoln, está el Tres Gustos asegurado. Bueno, macanudo. O la pasta frola de membrillo. Bueno, mate, con eso estoy cumplido. Bueno, Fer, gracias de corazón. Muy amable. Cariño para todos. Gracias. Un abrazo grande, gracias.